Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿Cómo profe. están? ¿Cómo les trata la lluvia? Bien, mientras no corte la luz en la clase. Ay, y que no, no empiecen los rayos. Ya. Bueno, ahora calmó un poco, así que vamos a aprovechar por las dudas para iniciar nuestra clase de hoy. Como ustedes saben, nosotros estamos ya terminando con la parte de micología. Hoy nos toca hablar de las micosis oportunistas, después de haber pasado por las generalidades, de haber visto las micosis superficiales, las micosis subcutáneas, las micosis sistémicas endémicas, cada una con sus particularidades, ¿no? Estas micosis oportunistas se parecen mucho a las sistémicas endémicas, e incluso nosotros algunas de ellas las estudiamos, las volvemos a repasar, digamos, junto con las oportunistas. Podemos decir que también las sistémicas endémicas tienen un grado de inmunocompromiso, ¿sí? Sin embargo, las estudiamos por separado para poder ver cuáles son las particularidades que tienen. En cuanto a la importancia que estas han adquirido en los últimos tiempos, tiene mucho que ver con el advenimiento del HIV y la aparición, digamos, del SIDA, con la disminución de la respuesta celular, que hizo que algunas enfermedades que antiguamente se autolimitaban, como por ejemplo estas micosis, después empezaron a darse en cuadros muy graves, ¿sí? Algo que era solamente pulmonar y apenas sintomático, se manifestaba de manera muy sintomática desde el punto de vista pulmonar, o cuadros meningios que llevaban a la muerte del paciente. Y es así que cerca de los años 80, al principio de los años 80, aparecen enfermedades como la producida por el Pneumocystis jirovesi, o por el Cryptococcus neoformans, ¿sí? O otras virales como el sarcoma de Kaposi, que empezaron a llamar la atención por su frecuencia, y empezaron a estudiarse a esos individuos, y es así donde se descubre que en realidad lo que existía era un virus que inmunosuprimía a los pacientes y hacía que estas enfermedades se marcaran, ¿sí? Y así estas enfermedades adquieren ese nombre, enfermedades marcadoras, ¿sí? Bueno, y en ese punto adquieren importancia entonces estas micosis. También es así que por esa razón adquieren el nombre de micosis oportunistas, ¿sí? Porque buscan el momento, la oportunidad para manifestarse, sobre todo de manera grave. Bueno, y después de esta leve introducción, entonces vamos a empezar por la definición. Decimos que las micosis oportunistas son patologías de origen micótico producidas en pacientes no competentes, y que pueden tener dos fuentes, digamos, una que es endógena, ya que forman parte de nuestra flora normal, o el nombre que actualmente acuñamos, que es de microbiota normal, ¿sí? Forman parte de nuestra microbiota normal, y que por alguna razón se produce un desequilibrio y hace que éstas entonces pasen a, digamos, a ocupar todo ese sitio, desplazando a los otros microorganismos y entonces transformándose en patógenos. Por otro lado, esa fuente endógena también puede tener que ver con un foco primario previo, que muchas veces nosotros no sabemos que existió porque pasó de manera inadvertida por nosotros, o algunas veces fue levemente sintomático, tal vez ni siquiera significó un motivo de consulta. Queda eso restringido gracias a la respuesta celular, y de ahí la importancia de la respuesta celular en las micosis, ¿sí? Entonces queda como restringido, queda frenado, queda en forma latente, y resulta que después, debido a una inmunosupresión, esto se reactiva. Es decir, es una micosis que está albergada de manera endógena y se reactiva. Y las otras formas de infección son las formas exógenas, es decir, que el huésped las adquiere directamente del ambiente
y en ese punto ya se manifiesta directamente desde la primoinfección. Y puede darse también porque algunas directamente ingresan en un paciente inmunosuprimido, eso también puede pasar, ¿sí? No solamente que el paciente inmunosuprimido primero la adquiere y después la reactiva, sino que directamente la adquiere en un estado de inmunosupresión y obviamente en ese caso el cuadro va a ser muy grave también. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que que ver, ¿sí?, que el hospedero juega un papel fundamental en la aparición de las micosis oportunistas, tanto en lo que refiere al sistema inmune inespecífico como específico, y en las alteraciones anatomofisiológicas que puede tener el paciente. Bien, entonces, estas micosis oportunistas pueden darse por hongos que son levaduriformes únicamente, es decir, son hongos térmicamente monomórficos, o que son miceliales únicamente, ¿sí?, también monomórficos, y digamos que lo tenemos ahí en un costadito, el Pneumocystis jirovesi, porque es reciente dentro de esta clasificación fungi. En realidad, el Pneumocystis jirovesi, ahora lo vamos a describir de manera más detallada, pero antiguamente se lo ubicaba dentro de los protozoarios. Y después, a partir del estudio del ARN ribosomal, es que desde la biología molecular entonces se decide que en realidad pertenece al reino fungi, es decir, que los vamos a estudiar con los hongos. En cuanto a las levaduras, vamos a estudiar a la candidiasis oportunista, sistémica. Recuerden que hemos visto la candidiasis como candidiasis superficial, pero en ese caso puede afectar a un individuo que tiene un grado leve de inmunosupresión. No necesariamente tiene que tener SIDA, ¿sí?, o tiene que tener una inmunosupresión muy marcada, sino que, digamos, una vaginitis por cándida, una onicomicosis, un muguet leve, puede darse en un paciente inmunocompetente tranquilamente. Pero cuando la candidiasis se hace sistémica, con candidemia, con distribución en todo el organismo, ¿sí?, multiorgánica, entonces en ese caso ya vamos a hablar de una enfermedad oportunista. Y vamos a sospechar, ¿sí?, de algún tipo de inmunosupresión grave. Por otro lado, dentro de las levaduras también vamos a estudiar al criptococo, ¿sí?, la criptococosis causada por el Cryptococcus neoformans. La criptococosis, o sea, ustedes vayan teniendo en cuenta, agarrándose de aquellos nombres que le pueden indicar el aspecto que puede tener el microorganismo, porque acuérdense que ustedes tienen que estudiar muchísimos microorganismos, y si pensamos en un criptococo, estamos pensando en algo que no es una bacteria, ¿sí?, pero es algo, por lo menos, circular, ¿sí?, entonces es una levadura. Bien, vamos a ver las características que tiene esta levadura también ahora en el transcurso de la clase. Y por otro lado, vamos a nombrar solamente a la malacesiosis, la geotricosis, la trichosporonosis, ¿sí?, porque epidemiológicamente no tienen demasiada frecuencia. En cuanto a las micosis oportunistas causadas por hongos miceliales, vamos a ver aquellos que son hongos miceliales y halinos tabicados. Vamos a hablar puntualmente de la aspergilosis, vamos a simplemente nombrar a la hialofomicosis, pseudosporonosis, penicilinosis, fusariosis y acremoniasis, ya que epidemiológicamente no tienen mucha importancia. También vamos a hacer la clasificación de los hongos miceliales y halinos cenocíticos, es decir, aquellos hongos que forman hifas anchas, no tabicadas, ¿sí?, continuas, como ustedes los habrán definido bien en las generalidades, y muchos de ustedes han tomado esta definición en el glosario. Y estos hongos cenocíticos causan afecciones que se denominan mucormicosis.
vamos a nombrar a los hongos miceliales pigmentados tabicados. Aquí tenemos las feohifomicosis, curvularia, exofiala y alternata. También, como son poco frecuentes, las vamos a nombrar simplemente, porque además tenemos muchos microorganismos para nombrar hoy, para hablar hoy. Bien, ¿cuáles son entonces estos factores predisponentes que hacen que estos microorganismos invadan, ¿sí?, y que puedan generar enfermedades realmente graves? Primero tenemos que tener en cuenta las alteraciones de la barrera cutáneo-mucosa. Cuando me refiero a esas alteraciones, pueden darse por quemaduras o por ruptura de la barrera mediante la utilización de un dispositivo, ¿sí?, un dispositivo externo, como ser los catéteres, las sondas. Y eso hace que al romperse la barrera, entonces ingrese, por ejemplo, la cándida, que es la que nosotros lo tenemos como flora normal. Pero también, en el caso de quemados, pueden aparecer el Absidia, Mucor, Rhizopus, que son los que producen la mucormicosis. Por otro lado, tenemos que también tener presente que la mucormicosis es una micosis que se da cuando hay alteraciones en el estado ácido-base. Entonces, en el caso de enfermedades metabólicas como la diabetes o las acidosis metabólicas, vamos a ver que muchas veces vemos unas zonas necrosadas que avanzan muy rápidamente, que pueden llegar a confundirnos con una fascitis necrotizante y a veces incluso actúan de manera conjunta, y resulta que es una mucormicosis en esa región. La candidiasis también puede hacerlo, digamos que en segundo lugar puede ser la segunda en esas situaciones. Por otro lado, vamos a referirnos a las enfermedades oncohematológicas como leucemias, linfomas y trasplantes. Acá invaden candidiasis, mucormicosis, aspergilosis, fusariosis, y las alteraciones de la inmunidad celular, como nombré anteriormente, el SIDA, ¿sí?, cuando los recuentos de CD4 están por debajo de 200 células, eso que siempre recalcamos, entonces empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, de las cuales ustedes ya deben ir tomando nota, ¿sí?, porque cuando desarrollemos el tema de HIV-Sida, vamos a hacer una lista que es muy larga, pero si ustedes fueron tomando nota desde el principio de año, van a ver que la mayoría de ellas ya las hemos nombrado, y se les va a hacer mucho más fácil. Bueno, las micosis oportunistas son enfermedades marcadoras de SIDA. El uso de inmunosupresores, en el caso de trasplante de órganos, también predisponen. Las alteraciones de la biota normal, por ejemplo, la utilización de antibióticos de tiempo prolongado, que hace que, obviamente, si utiliza un antibiótico, esto barre la flora bacteriana normal, pero hace que la cándida, por ejemplo, invada, ¿sí? Y nos encontramos muchas veces con pacientes con diarreas, y que cuando hacemos un estudio del coprológico, que puede ser coproparasitológico o en busca de bacterias, nos encontramos con un montón de levaduras, ¿sí? Y resulta que es la cándida que está causando esa diarrea. Las alteraciones en el número o función de los neutrófilos, los pacientes neutropénicos, teniendo en cuenta que los neutrófilos son las principales células que fagocitan a las levaduras. Entonces, si hay una neutropenia, obviamente que las levaduras van a invadir y diseminarse, hacerse sistémicas. Alteraciones anatómicas como EPOC o las cavernas, que se quedan después de una tuberculosis y que generan un ambiente para que se formen las bolas fúngicas por Aspergillus, ¿sí?, en una aspergilosis cavitaria. Y por otro lado, ¿sí?, también las personas alérgicas. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de las micosis oportunistas? Nosotros vamos a decir que el diagnóstico directo, la observación microscópica directa y el cultivo en el agar saburó, por supuesto, son
la técnica de elección a la hora de hacer un examen, un análisis y tener un resultado confirmatorio. Sin embargo, cuando nosotros tratamos con este tipo de pacientes, no siempre es fácil obtener la muestra, ¿sí? Fíjense que estamos pensando en pacientes neutropénicos, plaquetopénicos, donde pueden producirse hemorragias a la hora de tomar una muestra de este tipo. Entonces, muchas veces tenemos que prestar mucha atención a la clínica y no dejar pasar la posibilidad de que se trate de una micosis. Cuando tenemos un paciente con mucha fiebre, que evidentemente tiene un cuadro sistémico, y empezamos con un tratamiento antibiótico empírico para cubrir las bacterias, por ejemplo, si el paciente está hospitalizado, ¿sí? Las bacterias intrahospitalarias más frecuentes, los cocos positivos, las enterobacterias, y resulta que la fiebre no baja, entonces debemos pensar que puede también tratarse, ¿sí?, de una micosis, y entonces deberíamos agregar al tratamiento una anfotericina B, que es el antifúngico que más se utiliza en estas cuestiones de micosis sistémicas. Bueno, otras opciones al diagnóstico micológico directo son la búsqueda de antígeno o la biología molecular, por supuesto con el costo que esto significa. Por otro lado, también tenemos los métodos indirectos. En los métodos indirectos, tanto la búsqueda de anticuerpos, digamos que no es un método de elección, porque sabemos que la respuesta inmunológica de las micosis es más bien de tipo celular. Entonces, podríamos optar por una intradermoreacción, aunque eso tampoco me indica un diagnóstico de enfermedad, sino que más bien es un diagnóstico de infección, de contacto con el microorganismo. Así que no son de elección los métodos indirectos. Bien, como les contaba, entonces la toma de muestra no es fácil en pacientes neutropénicos, plaquetopénicos, ¿sí? Existen riesgos en la toma de muestra. Bien, y vamos a empezar por desarrollar la candidiasis sistémica invasora. La candidiasis invasora es una enfermedad sistémica localizada grave, causada por diferentes especies de cándidas, ¿sí? Si bien nosotros sabemos que en el 80-90% de las situaciones las candidiasis son causadas por la Candida albicans, pero que en el último tiempo otras especies han adquirido importancia, y que debemos, ¿sí?, tener cuidado, sobre todo cuando el tratamiento con anfotericina B no funciona, porque algunas son resistentes a esos antifúngicos. En general, las cándidas pueden afectar tejidos u órganos, pueden ingresar con válvulas cardíacas, tejidos u órganos, válvulas cardíacas, meninges, riñón, hígado, ¿sí? Pueden ingresar a través de dispositivos que atraviesan la piel, y ese va a ser la puerta de entrada. Puede ser multiorgánica, y si empieza entonces a hacer una circulación, hablamos de candidemia. Y la candidemia va a tener una puerta de entrada que va a estar asociada a un dispositivo externo, una sonda o un catéter. Se va a dar una candidiasis aguda diseminada en una primera instancia. Posteriormente vamos a tener una candidiasis crónica diseminada, y luego la candidiasis se hace multiorgánica y puede llevar a la muerte. Las especies que los producen, siempre teniendo en cuenta la forma anamorfa, digamos, la forma de reproducción asexual, que es la que se encuentra en el hombre, que es la especie cándida, ¿sí?, y en sus variedades. Albicans, obviamente entre el 80-90% de los casos. Albicans, que su nombre viene de blanca, ya que las secreciones en los medios de cultivo, vemos ese grumo de color blanquecino, ¿sí?, cremoso,
De ahí viene el nombre. Y después tenemos otras especies, como les decía, que fueron adquiriendo importancia, como, vamos a nombrar algunas, las más importantes, la glabrata, la crusei, la paraxilopsis, la tropicalis, ¿sí? Bien, entonces decíamos que la candidiasis, al formar parte de la microbiota normal, obviamente que la mayoría de las veces se da por desplazamiento del resto de la flora normal. Pero en algunas situaciones vamos a ver que esa candidiasis es exógena. ¿Y cuándo se daría esto? Por ejemplo, en el caso de un bebé, ¿sí?, de un recién nacido que pasa por el canal del parto de una madre que tiene una candidiasis vaginal. En ese momento se produce la contaminación, el recién nacido puede adquirir un muguet, que sería una micosis superficial, pero que en este caso va a ser más importante porque el recién nacido tiene un grado de inmunosupresión. Entonces vamos a tener un alto porcentaje de internados en UTI por una candidiasis que inicialmente fue un muguet en un recién nacido. En otros casos, ¿sí?, esa forma exógena no se da durante el parto, pero sí se da por la manipulación del personal de salud que traslada los microorganismos de un paciente a otro sin las precauciones, sin los lavados adecuados, ¿sí?, de las manos. Eso también puede ser una causa de candidiasis exógena. Bueno, ¿y cómo se da la patogenia? Primero tenemos que tener en cuenta cómo es la protección, o sea, cómo el organismo se defiende frente a la presencia de la cándida. Tenemos mecanismos inespecíficos, tanto humorales como celulares. La respuesta celular se da a través de los neutrófilos, que fagocitan las levaduras, ¿sí?, y eso evita la diseminación. Si tenemos un recuento de células T adecuado, va a producir un control de levaduras en piel y mucosas, y bueno, y en los anticuerpos, cuyo papel está muy discutido, ya que no tienen mucha función en micología. Ahora, cuando estas barreras están alteradas, ¿sí?, entonces, ¿qué hace la cándida? Se adhiere a los diferentes epitelios, se adhieren, y además empieza a producir enzimas líticas, exosaminidasas, proteinasas, fosfolipasas, ¿sí? Vamos a ver que las levaduras pueden empezar a reproducirse y vamos a tener entonces la presencia de los pseudomicelios. Recuerden que los pseudomicelios son las levaduras con sus levaduras hijas, que al tener paredes muy gruesas y al ser una replicación muy rápida, no llegan a separarse completamente y entonces forman esas largas cadenas que a los ojos de un observador no experimentado puede confundir con un micelio. Por otro lado, también vemos que puede producirse la translocación intestinal y cutánea en los recién nacidos. Vemos entonces cómo se produciría esta candidiasis invasora. Vemos el catéter, ¿sí?, y va a producirse un biofilm, va a permitir entonces que la cándida, por diferentes razones, por ejemplo, la utilización de antibacterianos por un tiempo muy prolongado, entonces invada, ¿sí?, y puede producir incluso una diseminación multiorgánica. Vemos acá entonces el caso de recién nacidos en UTI, debido a una candidiasis invasora, y pueden causar entonces candidemia, meningitis, neumonías, endocarditis, artritis, osteomelitis, costocondritis, miositis, peritonitis, esofagitis, y vamos a hacer hincapié en este último punto, ¿sí? La esofagitis producida, o sea, la candidiasis esofágica, que comúnmente se la conoce más así, candidiasis esofágica,
que es una característica en pacientes con SIDA. Cuando yo veo una candidiasis esofágica y si el paciente no tiene diagnóstico de HIV, porque a veces los pacientes ya debutan con SIDA, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora cuando veamos virología que el HIV tiene diferentes estadios, que puede ser que nosotros detectemos de manera asintomática en un control, o puede ser que se detecte ya por la aparición de una enfermedad marcadora. Y esa enfermedad marcadora podría ser una candidiasis esofágica. Vemos acá cómo también puede darse una candidiasis ocular o cutánea. Bien, bueno, en el caso de los pacientes neutropénicos, cuando ese cuadro se da, se le suministran sustancias que estimulan la proliferación de las colonias y vamos a tener nuevos neutrófilos, pero esos neutrófilos no son funcionales, y entonces puede ser que la cándida siga, digamos, diseminándose. Por lo tanto, lo mismo que les decía anteriormente, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, ¿sí?, que yo voy a solicitar un hemocultivo, y en el cual persiste, digamos, la fiebre a pesar de la utilización de antibióticos de amplio espectro, o que cubran aquellas bacterias más frecuentes, entonces tenemos que pensar que puede tratarse de una cándida que está diseminándose en ese paciente. Bien, entonces vemos lesiones en hígado, lesiones en vaso. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de la candidiasis? Las muestras que obtengamos, que dependiendo de la ubicación, obviamente del cuadro del paciente, puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser un hemocultivo, o sea, sangre, puede ser hasta orina, pueden ser distintas, entonces dependiendo de la ubicación del cuadro del paciente, vamos a tener las muestras en las cuales vamos a hacer una observación microscópica directa. Como sabemos, para la cándida lo que vamos a ver son levaduras con o sin pseudomicelios. En el caso de la cándida tiene la particularidad de que es un hongo que si yo coloreo con el Gram, ¿vieron el colorante que utilizábamos en bacteriología? Bueno, acá también lo puedo utilizar, y son Gram positivas, es decir, que se las va a ver de color violeta con el Gram, y son mucho más grandes que las bacterias, entonces son fácilmente identificables, además que son clásicos, digamos, esas especies de como pseudomicelios o en pares, ¿sí? Son bastante característicos. Por otro lado, voy a hacer el cultivo. Ustedes saben que tarda un poco el cultivo, que en promedio tenemos unos 15 días aproximadamente que esperar. Y en el cultivo lo que vamos a observar es un crecimiento de color blanco cremoso, brillante, húmedo, son colonias húmedas, y que obviamente cuando observo vuelvo a ver las levaduras con los pseudomicelios. Después otros menos importantes, la histopatología, la búsqueda de antígenos y la biología molecular, menos importante porque es más difícil el acceso a los mismos, ¿no? Y por otro lado tenemos los métodos indirectos. No se suelen utilizar los métodos indirectos, las detecciones de anticuerpos no son específicas, no siempre hay respuesta de tipo humoral, como ya lo hablamos anteriormente, y también existe la intradermoreacción, muy similar a la que se utiliza en las micosis sistémicas endémicas, pero no se utiliza habitualmente. Entonces, por excelencia, la observación microscópica directa y el cultivo. Bien, como nombramos anteriormente, las muestras que podemos tener, hemocultivos, ¿sí? Obtención de aislamientos en cultivos a partir de otras muestras estériles, como líquido cefalorraquídeo y biopsia, detección de antígenos menos importante. A ver, para que no se me duerman, porque parece que estoy hablando mucho, ya me escucho mucho y me molesto yo misma,
quiero que recordemos cómo se toma una muestra de hemocultivo. Por lisis y centrifugación. Pero ¿cómo obtenés tenés el paciente, Ah, ¿sí? Y tenés que sacarle un hemocultivo. Tenía que ser de 2 lugares distintos, de 2 venas por lo menos. Claro, 2, ¿sí? 2 o 3 lugares distintos. ¿Qué más? ¿Qué otras condiciones habíamos dicho? Condiciones de esterilidad sería. Totalmente estéril tiene que ser. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Quién me dice otro punto importante? En condiciones de esterilidad. ¿Por qué de 2 venas diferentes? Al menos 2 venas diferentes. Justamente por el riesgo de contaminación, porque se va a colectar de un lado, puede ser que, no sé, me imagino yo que se puede contaminar en una primera colecta. Bien. A ver, vamos a suponer entonces que yo obtuve de 3 venas diferentes, ¿sí? Y en una de las veces que obtuve, obtuve un microorganismo X, y en las otras 2 no desarrolló ese mismo microorganismo. ¿Qué pudo haber pasado? Se Justo contaminó. donde se tomó la Bien. muestra se contaminó la prueba, la muestra. Bien, y si yo obtuve 3 muestras y en las 3 creció el mismo microorganismo, y resulta que ese microorganismo es una cándida que es colonizante habitual, pero en los 3 creció. Se diseminó por todo el cuerpo. Claro, entonces más probable, ¿sí? A pesar de que es un colonizante habitual, pero si me creció en las 3 y el paciente está con fiebre, está sintomático, probablemente este sea el causante, ¿sí? De el cuadro sistémico, ¿sí? Por eso es que lo teníamos de 3 venas diferentes. Otro aspecto que no me dijeron, con intervalos de por lo menos media hora entre toma y toma de muestra, ¿sí? Bien, es para que vayamos repasando e integrando, ¿sí? Porque lo habíamos visto en bacteriología, pero también puedo obtener hemocultivos para ver si tiene cándida, una candidiasis sistémica al paciente. Bien. Vamos de vuelta entonces. Observación microscópica directa en el fresco. Yo puedo mirar directamente sin coloración, podría ver y se ven las cándidas, pero si yo coloreo, existe mayor probabilidad de visualización, y digamos que la coloración de Gram es una coloración que disponemos en el laboratorio porque siempre hacemos bacteriología, entonces es digamos algo que es accesible, pero existen otras tinciones como PAS o metanamina de plata que también se pueden utilizar incluso en preparaciones histológicas. En cuanto al cultivo, como siempre decimos, por excelencia el agar saburó es el que se utiliza para micología. Le agregamos cloranfenicol para inhibir el desarrollo de algún contaminante, y después tenemos otros medios, por supuesto, con otros costos, ¿sí? El medio cromagar para cándida me permite además que según el color yo pueda identificar de qué cándida se trata, ¿sí? Y esto es importante cuando tenemos pacientes en los cuales ya hemos hecho un diagnóstico de candidiasis, le hemos dado anfotericina B, pero resulta que el paciente es resistente, entonces tenemos que ver si no se trata de las otras especies. Bien, acá vemos también las levaduras con los pseudomicelios, ¿sí? Y también existen otros métodos con también que existen, como el API-20, el API-D, el VITEC-2, por supuesto que existen, pero en laboratorios de referencia. La detección de antígenos, también no tan utilizada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a candidiasis?
¿Cómo eran las colonias húmedas? ¿De qué color? Son de color blancas, cremosas y húmedas. Cremosas, húmedas, brillantes, por la misma humedad le da ese brillo. Diferente a los que eran las dermatofisias, recuerdan que eran colonias purberulentas, estas son brillantes, húmedas. ¿Sí? ¿Seguimos? En cuanto a las coloraciones, ¿qué se usaba? Para la coloración puedes utilizar la coloración de Gram, son Gram positivas, puedes usar la coloración de paz, metanamina de plata, esas son otras opciones. Pero el Gram anda perfectamente, ¿sí? Y es accesible y tenemos en los laboratorios, digamos, convencionales, siempre el Gram vamos a tener. Que en el libro Y si dice no, el que fresco. se puede usar una que me parece con fluorescencia, blanco calcofluor. Sí, el blanco de calcoflúor, sí, también. Si Esa es con tenés fluorescencia, ¿no? el blanco de calcoflúor, no recuerdo. Vamos a ver cómo, no recuerdo cómo se realiza esa coloración. Creo que nunca la hice. Pero sí, obviamente que tenés que tener otra disponibilidad. ¿Mm? Sí, pero también es otra opción. Pero sería Gropot más también. compleja, digamos, más Claro, no, química. no está disponible, no está al alcance. No es que compramos eso, sino que un Gram sí lo tenemos siempre. Y anda bien, aparte, ¿sí? No es que con el otro anda mejor. Y otra cosa que les voy a decir es que la cándida también se ve claramente sin coloración. En las orinas siempre vemos, sin necesidad de que el paciente esté sintomático, porque a veces es solamente una contaminación, pero fácilmente se ven las levaduras por cándida, los pseudomicelios no necesitan en realidad coloración. Profe, ¿Sí? la anfotericina B, ¿por qué se utiliza solo en sistémicas, en micosis sistémicas? Mira, la anfotericina B, primero porque la mayoría de las veces son suspensiones que tienen que colocarse de manera parenteral, el paciente tiene que estar internado, son medicamentos muy, muy costosos, no siempre cubren las obras sociales, y por eso una de las preguntas que siempre hacen los alumnos es ¿para qué nosotros hacemos todo este tema del diagnóstico? Si en realidad después hacemos el tratamiento de la misma manera. Bueno, vimos que hay algunas que son resistentes, y por otro lado que las obras sociales requieren el diagnóstico confirmatorio para darle al paciente el medicamento, por el costo que tiene. Entonces tenemos que llegar al diagnóstico definitivo. Pasa pasa con la vancomicina, por ejemplo, también, que se usa para cocos positivos, ¿no? para estáfilos, pero hay así como medicamentos que son muy costosos, entonces requieren una confirmación del diagnóstico. ¿Y efectos adversos graves no tiene? No sé, la verdad deben tener, pero que yo recuerde ahora no te sabría decir. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos entonces con la criptococosis. Como yo les dije, siempre vamos a tratar de utilizar todo lo que podemos de los nombres para poder recordar, ¿sí? Sin confundirnos de que no se trata de una bacteria, sino que es un hongo, pero que es un hongo levaduriforme porque tiene justamente el nombre, ¿sí? El nombre me indica que es una levadura. La única forma que presenta es la forma levaduriforme, es una micosis profunda, sistémica, es cosmopolita, es una enfermedad infecciosa causada por una levadura capsulada del género Cryptococcus, y la mayoría de las infecciones graves se dan en inmunosuprimidos. Ahora vamos a ver que hay solamente una variedad que puede afectar a inmunocompetentes también, pero la mayoría, para la mayoría tiene que haber algún grado de inmunosupresión, como el SIDA, los linfomas, los trasplantes, ¿sí? Va a haber un foco primario pulmonar que no siempre va a ser sintomático. Y volvemos sobre este concepto, ¿sí?
El paciente que tiene SIDA no se muere de SIDA, se muere de estas enfermedades que ha adquirido a lo largo de su vida. Generalmente lo adquiere en la juventud, ni siquiera se entera que lo tuvo, el sistema inmune lo contuvo, pero permanece de manera latente. Y cuando se da esta inmunosupresión que nosotros no podemos frenar es cuando aparecen todas estas otras enfermedades, ¿sí? Entonces, el foco primario no siempre es evidente, ese foco pulmonar, pero sí cuando hay una disminución de la respuesta celular, esta criptococosis avanza, y la mayoría de las veces en el paciente con SIDA es una criptococosis meningia. Tal es así que el cuadro, debido al estado del paciente, no desarrolla como una meningitis convencional, sino que el paciente llega a la guardia caminando con un poco de mareo, dolor de cabeza, y ese es todo el cuadro que tiene, y por eso a veces es difícil también hacer el diagnóstico. En cuanto a la clasificación taxonómica, tiene una forma teleomórfica que digamos que tiene el nombre de Filobacilliella, pero no es la que me interesa porque no es la que se encuentra en el hombre. La forma asexual, que es el Cryptococcus, es la que la tenemos como parásito en nuestro organismo. Y allí vamos a tener el Cryptococcus neoformans, variedad Grubi, variedad neoformans y variedad Gatti, dentro de las más importantes. Vamos a ver que la variedad Gatti es la que puede encontrarse en pacientes inmunocompetentes, las otras aparecen en los pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a la distribución geográfica, como dije anteriormente, es universal, pero hay algunas especies que se encuentran, o variedades mejor dicho, que se encuentran en la zona de Australia y África, como la variedad Gatti, y eso lo vamos a relacionar con que vieron que en Australia lo que tenemos muchos son eucaliptus y tenemos muchos koalas, ¿sí? En las fosas nasales de los koalas es donde se alberga el Cryptococcus. Digamos que eso no es lo que más nos importa, porque a menos que nos vayamos a vivir a Australia, no corremos el riesgo de contagiarnos de esa manera. Pero ¿cómo nos podríamos contagiar nosotros? Por las deyecciones de las palomas, ¿sí? En la materia fecal de las palomas se eliminan estas levaduras. ¿Y qué pasa? Esa materia fecal cae al suelo, se seca y se hace entonces como muy pulverulenta, y eso con el viento hace que podamos incorporarlo y de esa manera adquirimos las levaduras, ¿sí? Entonces, fíjense, el doctor siempre habla de la cantidad de palomas que existen en las plazas, en las grandes ciudades, ¿sí? Pero sin ir más lejos, para los que estamos acá en Santo Tomé, en los colegios, no sé si ustedes alguna vez fueron a los colegios de acá. ¿Alguno visitó la escuela normal, por ejemplo? ¿O fue a la escuela normal? Porque debemos tener alumnos que egresaron de la escuela normal. ¿Alguno fue a algún colegio donde habían muchas palomas? Yo no sé por qué. Normal, hay muchas palomas en la escuela normal. Y bueno, por eso digo, si alguien egresó de acá, de la escuela normal, debe recordar la cantidad de palomas que tenemos ahí en la escuela normal, que hasta, no sé, se buscan formas de ahuyentarlas porque en realidad es un foco infeccioso, ¿sí? Bien. Bueno, en Buenos Aires vemos que en las plazas centrales, ¿sí? También hay muchas palomas, y bueno, las palomas buscan esos edificios antiguos para hacer sus nidos, y resulta que de esa manera están contaminando los lugares. Sin hablar de que después, si eso se destruye, o si tenemos lugares en construcción, entonces peor, porque ahí hay movimiento de tierra y digamos que existe todavía mayor probabilidad de que nos podamos infectar. Lo que pasa es que tal vez nosotros tenemos algún foco primario, pero como estamos inmunocompetentes no nos enteramos, y tal vez no nos enteremos nunca, ¿sí? Ojalá. Pero el problema se da cuando por alguna razón tenemos una inmunosupresión. Bien. Entonces, para establecer una analogía, para que vayamos, digamos, organizando lo que vinimos estudiando, habíamos visto, ¿sí? En el guano, ¿se acuerdan el guano de los
murciélagos o de algunas aves, ¿qué teníamos? ¿Qué nos podíamos contagiar? Y ahora vamos a volver a hablar de ese hongo. ¿Histoplasmosis? Claro, histoplasmosis. La histoplasmosis está asociada al murciélago. Acá vemos que también la especie Gatti también puede trasladar el Cryptococcus neoformans, ¿sí? Pero la variedad Gatti, que es la que no existe, digamos, en esta zona. Pero acuérdense entonces que en las deyecciones de palomas, Cryptococcus. En deyecciones de murciélagos, histoplasmosis. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué característica tiene el Cryptococcus neoformans que hace que sea tan virulento? Justamente es la presencia de una cápsula rica en mucopolisacáridos, ¿sí? Sobre todo, el que está en mayor proporción es el glucuronóxilomanano. También después tenemos galactoxilomananos, mananoproteínas, que son, digamos, estos mucopolisacáridos que los señalo acá, que para el hongo es una protección, porque es una cápsula antifagocítica, ¿sí? Y para nosotros nos va a servir para hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque esa cápsula repele la acción de los colorantes. Entonces, si nosotros utilizamos tinta china sobre una muestra, suponemos líquido cefalorraquídeo en un paciente HIV, coloreo y resulta que se ve un espacio vacío y se ve el fondo negro. ¿Por qué? Porque todo el hongo no se me colorea, solamente se colorea el fondo. Y esa va a ser prácticamente el diagnóstico de certeza. Bien, entonces vemos que esa cápsula constituye realmente un factor de virulencia, y podemos hacer el cultivo si queremos, ¿sí? Pero la cápsula, digamos, es prácticamente patognomónico de una criptococosis. ¿Qué hace esa cápsula? Disminuye la linfoproliferación, disminuye la posibilidad de la fagocitosis, la migración leucocitaria, la inhibición de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Y acá vemos entonces lo que ocurre, ¿sí? Las palomas entonces liberan su materia fecal, las deyecciones de las palomas tienen las formas levaduriformes que son incorporadas, son captadas por los macrófagos alveolares, que en un estado de inmunocompetencia se va a quedar como una infección localizada latente, pero si hay una inmunodeficiencia, eso se va a diseminar y tiene tropismo por el sistema nervioso central. Entonces la mayoría de las veces, si bien puede tener otras manifestaciones clínicas, que pueden incluso ser pulmonares, vemos mucho lo que es una manifestación meningia, con un cuadro que no es como si fuera un cuadro meningio, ¿me entienden? ¿Sí? Que tienen otra, es mucho más leve, pero porque no hay respuesta. Enfermedades predisponentes, SIDA, leucemias, linfomas, enfermedades del colágeno, tratamientos prolongados con corticoides, embarazo, y como les contaba anteriormente, la primoinfección, la mayoría de las veces, en casi el 100% de las ocasiones, es asintomática. Bien, ¿cómo puede presentarse clínicamente? Como una criptococosis pulmonar, como una criptococosis meningia, meningitis o meningoencefalitis. También puede presentarse como una criptococosis cutánea, y en este caso se parece mucho a la presentación de la histoplasmosis diseminada, teniendo la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial. Otras menos frecuentes, osteomelitis, ocular,
¿sí? Y otras presentaciones como prostatitis, afecciones en la glándula suprarrenal, endocardio, hepatoesplénica. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El método directo es el examen microscópico directo con la coloración de la tinta china, sobre todo es la que más se usa, donde vemos entonces la levadura se ve como un espacio vacío y el fondo negro. Podemos hacer cultivos y también podríamos hacer la búsqueda de antígeno en sangre y en líquido cefalorraquídeo, sobre todo para poder determinar las serovariedades. ¿Cuáles van a ser las muestras? Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Vemos que su característica es que es claro, con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y pleocitosis linfocitaria. Otras muestras posibles, hemocultivo, generalmente cuando nosotros tomamos la muestra de líquido cefalorraquídeo, no siempre vamos a saber que ya se trata de un criptococcus. Es más, les digo, la mayoría de las veces no se nos va a pasar por la cabeza, por eso es importante que nosotros podamos pensarlo, ¿sí? Y siempre que tomamos un líquido cefalorraquídeo, ya tomamos la muestra del hemocultivo. Esto vale no solo para la parte de micología, sino también para la parte de bacteriología, aunque estemos pensando en cualquier diseminación, siempre solicitamos un hemocultivo, ¿sí? O sea, la posibilidad del foco y la posibilidad de la diseminación. Si la lesión se da puntualmente en la piel, entonces podemos hacer la escarificación cutánea, bueno, y otras localizaciones, médula ósea, biopsia, orina. Vemos nuevamente cómo ante un diagnóstico directo y con una coloración se ven las levaduras, ¿sí? Con la cápsula prominente, recuerden también, ¿sí? Que también es una forma de defensa para el microorganismo, o sea, es un mecanismo de virulencia para él. Profe, ¿Sí? esas imágenes de color son solo tinta china de diferentes colores, ¿no? Sí, yo creo que son tinta china. Estas dos últimas que tengo acá, sin duda son tinta china. Esta también parece. Hay otras opciones, justamente que están acá, ¿sí? Musicarmín de Mayer, azul de Alcián, metanamina de plata, Gomori, Grocot. Esta puede ser que sea Grocot. La Grocot suele tener un color más marrón, pero esto me parece que son todas tinta china. Aparte, piensen ustedes que acá nosotros les nombramos otras posibilidades, pero si yo les digo como que tinta china es más fácil de conseguir que las otras opciones, ¿sí? Bueno, acá vemos otras, ¿sí? Pero siempre para que podamos ver la levadura, cómo se la ve con su cápsula, ¿sí? Vieron de vuelta acá la tinta china. Si quisiéramos, podríamos hacer un cultivo a 28 a 37 grados, se van a ver siempre las levaduras, ya que es monomórfico, ¿sí? Y bueno, como les decía anteriormente, podemos hacer la detección de antígenos mediante la prueba de aglutinación con partículas de látex para ver las diferentes serovariedades. Esto ya más bien para un estudio epidemiológico más que nada. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces acuérdense de los puntos importantes que vamos remarcando, ¿sí? Porque es mucha información, pero hay algunas cositas que yo les vuelvo a repetir y es porque son puntuales, porque son importantes, porque hacen sobre todo a las competencias de la materia. Bueno, la neumocistosis, justamente este primero parásito y ahora hongo, ¿sí? Anteriormente se los clasificaba dentro de los protozoarios, y una de sus características diferenciales es que no posee ergosterol, entonces no podía ser atacados por los antifúngicos,
sino que el único tratamiento que recibía era trimetoprimazulfa, que es el que se sigue utilizando. Bueno, entonces la ausencia de ergosterol hacía que lo clasificáramos de manera diferente. Con el advenimiento de la biología molecular, con el estudio de la ARN ribosomal, hizo que este pasara a pertenecer últimamente al reino fungi. Tiene también otro nombre, se lo llama Pneumocystis carini, pero en homenaje a quien lo descubre, pasa a tener el nombre más conocido, que es Pneumocystis jirovesi. Otra particularidad es que puede contagiarse entre humanos, ¿sí? No es una zoonosis, y no es cultivable hasta el día de hoy. Puede ser que esta realidad cambie dentro de un tiempo, pero en la actualidad no se lo ha podido cultivar. Es especie específica, solamente afecta al ser humano. Bueno, vemos entonces las poblaciones susceptibles, recién nacidos lactantes, niños desnutridos, pacientes con enfermedades que requieren tratamientos con drogas inmunosupresoras, pacientes con SIDA, ¿sí? Provoca neumonía intersticial de tipo plasmocelular. Y bueno, y justamente microorganismo, como les contaba al principio, fue uno de los primeros que empezó a llamar la atención de infectólogos, de los médicos que trataban a estos pacientes que aparecían con lo que se conocía como fiebre rosada, en realidad eso es el sarcoma de Kaposi, pero de manera conjunta con una neumocistosis, un microorganismo que antiguamente se autolimitaba y que en estos pacientes podía llevar a la muerte. Y así es cuando empieza a estudiarse el HIV. Bueno, la pared celular del Pneumocystis jirovesi, recuerden entonces que no contiene ergosterol, ¿sí? Que es una característica distintiva de los otros hongos. Por lo tanto, no podemos tratarlo con antifúngicos. Es una infección exógena que se da en los huéspedes inmunosuprimidos, ¿sí? Tienen una característica que es la forma que afecta al hombre, es un quiste que tiene ascosporas en su interior y que hace un foco primario pulmonar, que va a ser detenido por la respuesta celular y que cuando esa respuesta celular disminuya, se va a hacer sistémico. Afecta a los neumocitos tipo 2, va a haber una respuesta inflamatoria pulmonar. Bien, entonces, ingresan esas formas tróficas que constituyen un estadio diferente en este microorganismo, se adhieren a las células alveolares y se transforman en los quistes que van a empezar a liberar las ascosporas. Se produce una infiltración mononuclear, edema, engrosamiento, fibrosis del septo alveolar, y hay una disminución del surfactante, se altera el intercambio gaseoso, puede ocurrir raramente una diseminación hemática. Bueno, el cuadro clínico es la neumonía intersticio alveolar que se produce en los pacientes inmunosuprimidos. Las muestras, si bien la muestra ideal hubiese sido un esputo seriado, como en el caso de los pacientes con tuberculosis, o como en el caso de los pacientes que tienen una micosis sistémica endémica con foco pulmonar, no siempre el paciente puede expectorar, ¿sí? Esa es una dificultad que suelen tener, y entonces tenemos que hacer un lavado bronquialveolar. Bueno, acá vemos entonces con diferentes tinciones como azul de toluidina, Grocot, los quistes pulmonares, blanco de calcoflúor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que recordar del Pneumocystis jirovesi? Que es, últimamente se lo ha clasificado dentro del reino fungi, que tiene formas quísticas con ascosporas, que son las que van a ser las parásitas en el hombre. Vamos a tener una primoinfección
pulmonar que va a ser, digamos, mantenida de manera latente hasta que haya una diseminación por la disminución de la respuesta celular, a causa de una inmunosupresión, ¿sí? Que no tiene ergosterol en su estructura, y eso hace que no podamos tratarlo con los antifúngicos convencionales, que sería la anfotericina B porque es sistémica, y que tengamos que tratarlo con trimetoprima sulfa. Bien. No sé cómo estamos con la hora porque no tengo... Bueno. Vamos a hacer un leve repaso de la histoplasmosis. La histoplasmosis sí es térmicamente dimórfica, pero nosotros lo volvemos a estudiar acá dentro de las oportunistas. Una particularidad de los oportunistas es que todos son monomórficos, ¿sí? Pero la histoplasmosis es sistémica endémica, la volvemos a estudiar dentro de las oportunistas porque su manifestación extrapulmonar se la considera también una enfermedad marcadora. Como ustedes vieron anteriormente, en la forma saprófita se lo ve como micelios y alinos tabicados, con microconidias y algunas macroconidias de paredes rugosas, ¿sí? Y que en la forma levaduriforme lo que vemos son, o sea, la forma parásita a 37 grados, se ven las levaduras que pueden ser intra o extra macrofágicas. Y dentro de los macrófagos se los ve como si fuera un casquete polar o como si fuera una media luna, ¿sí? Eso es lo que nos dice la bibliografía. Es decir, que se le ve como un espacio. Bien, en cuanto a la epidemiología en nuestro país, recuerden la zona de la zona del Plata, ¿sí? Es donde se encuentra, la zona centro del país sobre todo, es donde se encuentra, y que esto está asociado a las deyecciones de murciélagos sobre todo. Entonces, por ahí la población afectada desde el punto de vista laboral, digamos, son aquellos que trabajan o en cavernas, o los mineros, ¿sí? Que están en esos lugares donde hay murciélagos, y entonces pueden incorporar las conidias para hacer primero un foco pulmonar, y pueden hacer o una manifestación, digamos, pulmonar, que puede ser por un inmunocompromiso no tan grave, o puede hacerse sistémica y manifestarse de manera cutánea, mucosa, hepatoesplénica o renal, cuando hay un inmunocompromiso más marcado. Fíjense que acá vemos una manifestación clínica cutánea que tranquilamente podría confundirse también con una manifestación clínica de una criptococosis, si yo solamente evalúo las micosis, ¿sí? Porque si no podría ser incluso una fascitis. Hasta con mucormicosis podría confundirlo. Por eso es importante que se tome la muestra y que se haga primero un directo. En el directo, ¿qué vamos a ver? Si se trata de una histoplasmosis. ¿Las conidias eran o no? En el directo. Las En el levaduras. directo es cuando yo estoy tomando, ¿de dónde estoy tomando la muestra? Cuando hago un directo. Saco la muestra y miro, ¿sí? ¿Me ubico? ¿A qué temperatura está acá? Dentro del tejido sería las Claro. levaduras. Entonces vamos a ver las formas levaduriformes. Exacto. Yo podría tener, por ejemplo, con Giemsa, ¿sí? Y voy a ver entonces la levadura dentro del macrófago o afuera del macrófago. Si está dentro del macrófago se ve como media luna. Fíjense, para que ustedes puedan hacer una asociación, en el caso de la histoplasmosis yo coloreo con Giemsa porque estoy viendo células fagocíticas, ¿sí? O sea, busco verlo dentro de una célula fagocítica, y fíjense que ustedes cuando hacen un frotis, tiñen con Giemsa. ¿Para ver qué? Para ver glóbulos blancos, para ver glóbulos rojos, ¿sí? Entonces por eso uso la misma tinción. Bueno, acá vemos formas ulceradas, también esto hace pensar en un oportunismo, ¿sí? En un paciente con inmunodeficiencias graves.
Bien, y entonces los que les preguntaba recién. Vamos a hacer un método directo. En la microscopía directa voy a ver la levadura, porque acabo de sacar la muestra del paciente a 37 grados, y cuando cultivo a 28 y 37 grados, veo cosas distintas. A 28 grados voy a ver el micelio hialino tabicado, con las micro y macroconidas con paredes rugosas, y a 37 grados voy a ver las levaduras. Podría ser también búsqueda de antígenos, pero digamos tiene menos importancia que estas formas de cultivo. El agar, siempre el agar saburó por excelencia, puedo usar agar-lactimel, papa, pero siempre el mejor es el saburó. Y acá vemos otras presentaciones cutáneas, ¿sí? Diseminadas, subagudas o agudas. Otras muestras que podemos tener, entonces en la piel, escarificación de la piel. Si pensamos en una diseminación, siempre el hemocultivo, acuérdense, esputo, lavado bronquialveolar, si el paciente no puede expectorar. Y de vuelta a ver cómo se ven las formas levaduriformes y las formas saprófitas. Bueno, estos son formas levaduriformes. Ah, me asusté por un momento. Bien, bueno. Hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta? Nos queda la mitad todavía, por eso les digo, si están todavía, seguimos. Profe, una pregunta. En Bien. criptococosis, no me acuerdo Sí. el tratamiento, no sé si había. No, sí, anfotericina B, siempre es anfotericina B. Ok, gracias. Vamos a la otra. ¿Ven la pantalla así? Sí, profe. ¿Sí? Psicosis Bueno, oportunista aparece en la misma. sí, seguimos. Solamente que hasta ahora hemos visto los hongos levaduriformes, hemos visto el neumocistis, giroesi, y vimos, bueno, la histoplasmosis, digamos que ya les expliqué por qué lo estudiamos ahí, que es dimórfica, pero la volvemos a ver como oportunista. Y ahora vamos a ver las oportunistas causadas por hongos filamentosos, ¿sí? Monomórficos filamentosos. Entonces, todas estas son de fuente de infección exógena, a diferencia de las levaduriformes en las cuales algunas veces se produce de manera endógena. Estas son todas exógenas. Hay un claro compromiso del sistema inmune también, tanto inespecífico como específico, y acá también adquieren mucha importancia las alteraciones anatómicas y fisiológicas que pueda tener el huésped, que favorecen el desarrollo de estos microorganismos. Los hongos filamentosos, tenemos los hialinos tabicados, ¿sí? Y, dentro de ellos dijimos que vamos a referirnos a la aspergilosis. Los hongos filamentosos, hialinos, cenocíticos, y vamos a referirnos a la cigomicosis causadas por por la mucormicosis, Rhizopus, Absidia y Mucor. En cuanto al diagnóstico micológico directo, siempre va a ser el examen microscópico, lo que yo observo al microscopio, y después vamos a hacer el cultivo, ¿sí? Pero como son monomórficos, siempre veo la misma estructura, que dependiendo de cuál es el microorganismo va, digamos, a tener diferentes características, mejor dicho, características particulares, ¿sí? Que hace a ese microorganismo. Por otro lado, estoy cambiando la imagen, ¿ustedes no ven? Ah, ¿no? No, profe. Porque me preguntaron en el chat. ¿No? No, ¿No ven yo estoy cuando viendo cambio? yo estoy viendo la de micosis oportunista y dos honguitos, la diapositiva. Ah, Se ve están la viendo la primera. anterior.
Bueno. No sé por qué vemos eso. A ver. Ahora no puedo cambiar. ¿No ven cuando cambio? No, hay una flor grande. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahí salió Sí. del Ahora maximizado. ven. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. perfecto. A ver si Seguimos. cambia. Entonces, igual había pasado 3 más. Bien. Entonces esta fue la primera, ¿sí? Después vimos la clasificación, que es la misma que habíamos visto al principio, y ahora vemos cómo se hace el diagnóstico. Siempre es la misma manera. El diagnóstico específico es el diagnóstico directo, con el examen microscópico, para observar las particularidades de cada uno de estos microorganismos, que tienen, digamos, puntuales particularidades, las cuales vamos a remarcar, y después hacer el cultivo, ¿sí? Y otras, hacer la búsqueda de antígeno, biología molecular, que ya saben ustedes que tienen otros costos. Y los métodos indirectos, que acá adquieren un poco más importancia en el caso de la aspergilosis, donde vamos a ver que puede hacerse diagnóstico a través de la determinación de inmunoglobulina E total o inmunoglobulina E específica. Pero siempre es preferible el cultivo. El diagnóstico tiene las mismas dificultades que hablábamos anteriormente, ¿sí? La posibilidad de pacientes que están muy inmunosuprimidos y que pueden tener hemorragias a causa de las tomas de muestras que son invasivas. Vamos a ver entonces la aspergilosis. El agente etiológico es el Aspergillus. El 85% de los casos es causado por el Aspergillus fumigatus, y el resto, digamos la mayoría de las veces, es producido por Aspergillus flavus, que se lo encuentra en el ambiente. Entonces vamos a ver que están presentes en el polvo, en los alimentos contaminados, en los filtros de aire acondicionados, en las construcciones, ¿sí? En las plantas, en los conductos de agua, y realmente son un problema sobre todo cuando tenemos pacientes alérgicos o pacientes que tuvieron tuberculosis previa. Ya vamos a ver por qué. Las características del agente patógeno y los factores de patogenicidad tienen que ver con el diámetro de las conidias y su impacto a nivel pulmonar, la capacidad de soportar diferentes temperaturas, la velocidad del crecimiento y la capacidad de adherencia, y la producción de sustancias como toxinas, hemolicinas, quitinas, enzimas, ¿sí? Que afectan al paciente, por supuesto. La vía de ingreso va a ser la vía inhalatoria, y si las barreras anatómicas mucociliares están intactas, digamos, estas directamente se encargan de eliminarlos hacia el exterior. Pero el problema es cuando existe una modificación en esas barreras, y entonces digamos, las conidias o los esporóforos ingresan, ¿sí? A nivel pulmonar, y si se encuentran a nivel pulmonar con cavernas, por ejemplo, entonces empieza su replicación y empieza a formarse una bola fúngica, que es lo que vamos a ver ahora en el caso de la aspergilosis cavitaria. Otros factores protectores son la PCR o proteína C reactiva, el fibrinógeno. Si hay una adecuada respuesta celular, digamos que también existe menos probabilidad de que tengamos una aspergilosis grave. El diagnóstico, el esputoseriado, en este caso sí puede realizarse. El paciente, la mayoría de las veces, en casi todos los casos, puede expectorar de manera adecuada, y esta siempre va a ser la muestra de elección. Sobre todo porque cuando yo tengo este tipo de paciente, lo primero que voy a pensar es que se trata de una tuberculosis. Esa es la realidad. Entonces,
le solicitamos el esputo seriado, y en ese mismo que yo hago el estudio de tuberculosis, también puedo evaluar si no se trata de una aspergilosis. ¿Me explico? Entonces, en esa muestra hago un diagnóstico diferencial. En el caso de que el paciente no pueda expectorar, o si se trata de niños, vamos a hacer un lavado bronquial alveolar, o un aspirado bronquial. Otras muestras, punción, biopsia. Los hemocultivos tienen baja sensibilidad porque no suele diseminarse por vía hemática. Y podemos hacer coloraciones para poder observar, ¿sí?, al microorganismo. Acá vemos algunas coloraciones: Giemsa, Grocot, hematoxilina eosina, blanco de calcoflúor también. En la observación microscópica directa, ¿qué voy a ver? Voy a ver la característica del hongo. Es un micelio hialino tabicado dicotomizado. ¿Qué significa que sea dicotomizado? Que tiene como un ángulo, ¿sí?, de 45 grados, como que si tuviera dos ramas si fuera un árbol, dicho en vulgar. Pero en realidad la palabra correcta es decir que es dicotomizado, formando ángulos de 45 grados. Y eso es sobre todo lo que voy a ver cuando tengo la muestra del paciente en el examen directo. Va a ser mi primer resultado. Vemos entonces de nuevo esa especie de, ¿sí?, ángulos, aberturas, es decir, no es solo el micelio largo, sino que tiene esas ramificaciones, eso que se denomina dicotomizado. Y en el caso de que yo haga un cultivo, sobre todo en el cultivo, recuerden que es cuando se ve el micelio de fructificación, aunque yo podría verlo también en un directo, pero sobre todo en el cultivo, se va a ver esto, que es esa especie de pompón, entre comillas, pero que es un esporóforo, ¿sí? Vieron que es muy característico de este hongo. Acá vemos que las diferentes especies tienen la misma estructura de reproducción, pero que tienen ligeras diferencias en cuanto a su distribución. Y eso me sirve para terminar de hacer el diagnóstico. Otra característica que vemos es que cuando se hace el cultivo, este es como seco, ¿sí?, como pulverulento, si comparamos con lo que era la cándida, que eran colonias húmedas. Este no es húmeda, es pulverulenta. Eso también hace que esto se libere, digamos, en el ambiente y que nosotros podamos inhalar. Bueno, ahí vemos también siempre la característica del esporóforo, ¿sí?, y el micelio, que está a continuación, en el extremo del micelio. Entonces, si tuviéramos que hacer un diagnóstico serológico indirecto, les decía yo que en este caso adquiere mayor importancia la determinación de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G podría ser determinación de inmunoglobulina G por inmunodifusión o contra inmunoelectroforesis, y la inmunoglobulina E total para saber si está aumentada, y la inmunoglobulina E específica contra el Aspergillus para saber justamente si es esta fracción la que está aumentando la inmunoglobulina E total. Por ejemplo, por el método de RIA. Existen también las pruebas cutáneas. De nuevo decimos, las pruebas cutáneas nos sirven para determinar si hay infección, pero no que haya enfermedad. Entonces es más bien un estudio epidemiológico más que nada. ¿ELISA no se usa en ese caso? Sí, se puede utilizar. Digamos que para cuando buscamos anticuerpos, ¿sí?, las técnicas de elección para anticuerpos es la inmunodifusión radial. Pero cualquiera de las técnicas que buscan anticuerpos se pueden utilizar. Es, digamos, indistinto. La técnica no les vamos a preguntar sí, qué se busca. Eso es importante, saber qué buscamos. Bien.
Entonces, ante la exposición a los esporos del Aspergillus, podemos tener una aspergilosis invasora, que puede darse por la alteración de la fagocitosis, por un paciente que tiene neutropenia. Recuerden, los neutrófilos son los que principalmente fagocitan este tipo de microorganismos, y acá al estar alterado, entonces favorece a la diseminación. Los trasplantes, los glucocorticoides, tratamientos prolongados, enfermedades granulomatosas crónicas, otras como el citomegalovirus, ¿sí? Después tenemos la broncopulmonar debido a las alergias, en el caso del asma y las fibrosis quísticas, la necrotizante crónica, por otro tipo de inmunosupresión o pacientes con predisposición, como el EPOC, alcoholismo y diabetes, y aquella que le vamos a dar un poco más, vamos a hacer hincapié por su relación con una tuberculosis previa, que es la intracavitaria, ¿sí? Donde van a haber espacios, donde van a haber cavernas que predisponen a que ese paciente desarrolle y dentro de esa caverna se multiplique el Aspergillus. En el asma aspergilar vamos a tener rinitis, broncoespasmo, se trata de individuos atópicos, y allí vamos a ver el aumento de la IgE total y el aumento de la IgE específica contra el Aspergillus. La aspergilosis broncopulmonar, producido por una hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 3, con estimulación de CD4 T helper 2. Bueno, y acá tenemos la especie que mayoritariamente la produce, el Aspergillus fumigatus, ¿sí? Que se adhiere, libera enzimas en la mucosa del tracto respiratorio. Bueno, esto les dejo las imágenes después para que miren. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, que el diagnóstico se va a realizar con un esputo, donde se va a observar en el examen directo las hifas tabicadas dicotomizadas. Y luego se hace el cultivo. Podemos hacer el cultivo a las 2 temperaturas, y recuerden que al ser un hongo monomórfico, yo observo siempre la misma estructura. Micelios hialinos tabicados, dicotomizados, pero se puede visualizar de mejor manera el esporóforo, tan característico. El nombre Aspergillus, ¿vieron que parece un plumerito? Bueno, yo le digo un pomponcito, un plumerito, pero solo para que ustedes recuerden, ¿sí? No me vayan a decir después al doctor eso, porque no le va a gustar. Pero el nombre Aspergillus viene justamente del utensilio que utilizan en la misa para tirar el agua bendita, ¿sí? De ahí viene el nombre. Bueno, lo otro ya hablamos. Profe, ¿y tiene alguna forma de describirse el esporóforo? No, así como me decís, como margarita, o como hablábamos en los Como otros casos. pomponcito, algo así. Pero que sea... No, nunca leí en la bibliografía pomponcito, eso le estoy diciendo yo. No, un esporóforo nomás, no. No. Si me acuerdo les digo, pero la realidad es que no. Porque ya su nombre, digamos, viene de un nombre vulgar, Aspergillus. Bien. Bueno, acá vemos entonces el aspergiloma unilateral. Vemos que la liberación de las enzimas proteolíticas, la fricción mecánica produce la ruptura de capilares, y en ese caso vemos por eso hemoptisis también, y eso también hace pensar primero en una tuberculosis antes que en una aspergilosis. Y entonces el diagnóstico lo hacemos a través del esputo o del lavado bronquialveolar. Recuerden que no siempre hay diseminación hemática, entonces los hemocultivos no siempre son útiles en este caso, ¿sí? Y vemos las hifas hialinas tabicadas, dicotomizadas. Podemos hacer un cultivo donde vamos a ver el esporóforo. Bueno, también podemos recurrir a la serología para ver la inmunoglobulina G, o la detección de IgG total, que va a estar aumentada a expensas de una inmunoglobulina E
dije, E total aumentada a expensas de una inmunoglobulina E específica contra Aspergillus. Bueno, también obviamente las imágenes son sumamente importantes, ¿m? Y todos estos estudios en conjunto van a hacer un diagnóstico. Recuerden ustedes que el diagnóstico se logra cuando nosotros realizamos un conjunto, ¿sí?, de análisis que todos convergen en colocar el mismo nombre, digamos, nombre y apellido a la enfermedad. Bueno, tenemos entonces estas imágenes, se las dejo. Aspergilosis pulmonar. Bueno, siempre recurrir al esputo, al lavado óptico, ¿sí? Los hemocultivos no son de utilidad. Bueno, entonces, ¿cuándo sospechamos de una aspergilosis invasora? En pacientes neutropénicos, ¿sí?, que persisten, en los cuales persiste esa neutropenia. Es decir, tenemos menos de 100 neutrófilos, siguen pasando las semanas, tenemos menos de 500 neutrófilos en 5 semanas, entonces, bueno, si el paciente trae una clínica y yo estaba pensando en una tuberculosis, tengo que encender mi lamparita y pensar que puede también que no sea esto, ¿sí? En trasplantados, en pacientes con corticoides, de uso de corticoides, sobre todo de manera prolongada, en pacientes que no responden a la antibiótico-terapia. Piensen ustedes en el paciente que les llega, ¿sí? En el paciente que nosotros vamos a pensar, porque eso va a pasar, vamos a pensar que se trata de un paciente con tuberculosis, que le vamos a dar el tratamiento empírico a pesar de una baciloscopía negativa. Porque recuerden que cuando vimos tuberculosis dijimos que si persiste la sospecha, yo le doy el tratamiento empírico igualmente hasta tener el cultivo de la tuberculosis que lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La baciloscopía continúa siendo negativa, yo le estoy dando antibióticos, y bueno, entonces tengo que empezar a pensar en que puede ser otra la etiología de ese cuadro del paciente. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? La angioinvasión de los pequeños vasos, signo del halo, que no es patognomónico de esta patología, o sea, solo no me va a servir para hacer el diagnóstico, pero que es orientativo junto con otros estudios que yo le realice, como el estudio microbiológico, por ejemplo. Bueno, y en algunos casos podemos tener también una invasión a nivel cerebral, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema cuando tenemos la aspergilosis cerebral? Es que la única muestra adecuada para confirmar mi diagnóstico es una biopsia, y entonces termina siendo, digamos, muy invasiva. Entonces la toma de muestra, ¿no? La mayoría de las veces el diagnóstico se termina haciendo post-mortem. Otras formas, queratitis, endoftalmitis, coriorretinitis, como para que sepamos que existen también, ¿sí? Cuando descartamos, digamos, todas las otras posibilidades, como una retinopatía por toxoplasma o por citomegalovirus, y me voy quedando sin alternativas, recuerden que tenemos que pensar también que puede tratarse de una aspergilosis diseminada. Hepatoesplénica, ¿sí? Bueno, y otra vez el diagnóstico, ¿está? Entonces recuerden la toma de muestra, ¿sí? Siempre es preferible que sea un esputo, porque es el menos invasivo para el paciente. En este caso vamos a poder obtener de este paciente, porque el paciente puede expectorar de manera adecuada, entonces lo hace en un frasco estéril, y de paso diagnosticamos de manera paralela para tuberculosis.
¿sí? Hacemos un diagnóstico diferencial. Y después existen las otras opciones, que son las técnicas indirectas, la detección de anticuerpos, de tipo sobre todo IgE, para ver si tenemos anticuerpos específicos para Aspergillus. También acompañan a este diagnóstico, obviamente, las imágenes. Si vemos una cavitación, si sabemos que además los antecedentes, que el paciente tuvo tuberculosis, o porque el paciente es un alcohólico, tiene POC, ¿sí? También nos van a orientar hacia nuestro diagnóstico. Bien, y la prevención, ¿cómo hacemos prevención en este caso? Bueno, en pacientes inmunosuprimidos, tener cuidado con los alimentos, tener cuidado con el polvo que se libera, ¿sí? Que no estén cerca de lugares donde están en construcción. En el caso de que tengamos un paciente, nosotros que trabajamos en los hospitales, ¿sí? O en los centros de salud, entonces cuando tenemos pacientes, que internar pacientes con antecedentes de tuberculosis, o que tienen antecedentes pulmonares, o que tienen, digamos, enfermedades pulmonares crónicas, entonces no internar en lugares donde se eliminan polvo, cerca de un lugar donde están construyendo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, vamos a ver entonces el otro hongo micelial de importancia por su oportunismo. Es la cigomicosis con C o con Z, ¿sí? La bibliografía varía mucho en este sentido. También se la suele denominar mucormicosis, es otra de las denominaciones que recibe. Y es una enfermedad oportunista, ¿sí? Que si bien es rara, tenemos que pensarla en el caso de tener un cuadro, ¿sí? Porque un cuadro compatible con esta, y que puede ser compatible con otras enfermedades, pero avanza muy rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta algunos puntos importantes para poder sospecharlo. Comprende dos órdenes, mucorales y etomoforales. El mucorales es el más importante. Son cigomicetes, saprófitos de la tierra, entonces están en el ambiente también, en desechos vegetales, en los filtros de los aires acondicionados, en los sistemas de ventilación. También pueden contaminar los alimentos, sobre todo los granos, ¿sí? Y su característica fundamental es que se trata de micelios que no están tabicados, ¿sí? Es decir, que son micelios continuos, también denominados cenocíticos. No tienen tabicaciones. El orden mucorales comprende Rhizopus, Absidia, Mucor. Dentro de los más importantes también podemos nombrar Rhizomucor, ¿sí? Son hifas anchas, hialinas no tabicadas, micelio cenocítico. Bien. Tiene tropismo por los vasos sanguíneos. Puede invadir a través de la piel, es decir, cuando tenemos algún tipo de lesión, porque puede ser incluso por un politraumatismo, un accidente, y que el microorganismo se encuentra en la tierra y puede acceder a través de él. Y desde ese punto invade de manera muy rápida, ¿sí? Produce entonces la invasión, trombosis, infarto, áreas de extensa necrosis que deben ser eliminadas de manera muy rápida para que no lleven a la muerte de manera rápida, y hay una diseminación hematógena. La vía de ingreso puede ser por la inoculación de esporas también, inoculación directa por politraumatismos, quemaduras extensas, apósitos contaminados, húmedos en sitios donde hay sondas nasogástricas, ¿sí? Vía digestiva también puede ser, pero sobre todo tiene que ver con una lesión de la piel. La mayoría de las veces se da por una ruptura de esa barrera anatómica, y entonces invade el mucor. Bueno, de vuelta, factores predisponentes. En el caso de los factores predisponentes, y como yo les dije, vamos a hacer hincapié, ¿sí?, en algunos puntos importantes.
segundito. Bueno, no me deja marcar. Puntos importantes. El hongo tiene predilección por las zonas ácidas, por una modificación en el estado ácido-base que lleve a la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, en este caso, la inmunosupresión está relacionada con un paciente diabético, por ejemplo, ¿sí? Con un paciente quemado. Entonces, vemos cómo la predisposición está asociada a acidosis metabólicas, puede ser por diarrea, uremias, una diabetes descompensada, intoxicación con ácido acetilsalicílico, síndrome urémico hemolítico, todas situaciones de acidosis. Y entonces podemos pensar en la mucormicosis. Politraumatismos, grandes quemados, insuficiencia renal, adicción endovenosa, uso de corticoides, ¿sí? Recuerden siempre entonces, un estado de acidosis metabólica predispone a la mucormicosis. Otros, la falla también en una neutropenia, digamos, donde esté disminuida la posibilidad de la fagocitosis y la formación del fagolisosoma, ausencia o déficit marcado de factor anti-rhizopus o antimucor. Y vemos entonces cómo las lesiones se dan sobre todo alrededor, ¿sí?, de los ojos, periorbitarias, entonces, en la nariz y también en la boca. Y ahí recibe un nombre que se dice rinosinuso-frontoorbitaria. Es rápidamente progresiva y puede llevar a la muerte en pocas semanas. Ven entonces en este paciente cómo la modificación, cómo se da a nivel de los ojos, ¿sí? Bien. Bien, entonces, la cigomicosis aguda rinocerebral, edema periorbitario, ¿sí? Hay un síndrome de masa ocupante, se da la lesión en el sistema nervioso central con cefaleas, dolor retroorbitario, fiebre, edema periorbitario, oftalmoplejía, ptosis, anestesia local, signos de foco neurológico. Y acá vemos entonces el edema periorbitario. Bueno, acá vemos de nuevo, ¿sí?, pacientes con, donde tranquilamente podría pensar que se trata de una infección por anaerobios. Es más, lo que primero vamos a pensar por la frecuencia es que se trata de una infección por anaerobios, y piensen ustedes que muchas veces nosotros tenemos al anaerobio también. O sea, se dan infecciones conjuntas, ¿sí? Y esto hay que retirar porque es un área necrosada. Entonces, o sea, tenemos que recurrir a la cirugía para hacer un correcto tratamiento. Bien, acá esto es lo que quería mostrar, ¿sí? Parece mucho una fascitis necrotizante, y todo esto, esta área necrosada hay que retirar. Seguramente acá también algún Clostridium debe estar. Cigomicosis diseminada, puede también haber una diseminación a nivel de pulmón, corazón, sistema nervioso central, con leucopenia severa, diálisis. La clínica es muy variable, va a depender del órgano, y el diagnóstico es difícil y de alta mortalidad, porque generalmente cuando realizamos el diagnóstico el paciente ya ha fallecido, pero también tiene que ver con la dificultad en la sospecha del diagnóstico y el rápido avance del microorganismo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico?
por métodos directos, con un examen microscópico, donde vamos a ver las hifas anchas sin tabicamiento. Acuérdense que esa es su característica, de ser cenocíticas. Y podemos hacer también un cultivo. Estos también tienen esporóforos cuando vemos el cultivo. Entonces, hacemos un examen microscópico directo, en el fresco, ¿sí? Sin coloración, o utilizando la coloración, que aumenta la probabilidad de recuperación del microorganismo. Y posteriormente los cultivos. Y se ven hifas cenocíticas. Hifas cenocíticas, ¿sí? Acá vemos con tinción de hematoxilina eosina. De nuevo con una tinción de Groscott. Los medios de cultivo son los convencionales para micología, agar saburó, agar infusión cerebro-corazón, BHI, la incubación a 37 grados en 2 a 4 semanas. Y bueno, y acá un dato importante es que las muestras no deben ser maceradas porque si no son muy lábiles, digamos, los microorganismos y se rompen y no lo podemos visualizar correctamente. Bien, las colonias son algodonosas, vemos entonces de vuelta acá como el micelio no tiene tabicamientos, y en el cultivo se ve también que tiene un esporóforo muy parecido al del Aspergillus, ¿sí? Capaz que no tiene tanto las conidios, el conidióforo, o sea, no tiene los conidios sueltos como en el caso del Aspergillus. Bien. Y con esto, digamos, vamos finalizando este grupo de micosis, ¿sí? Que afectan a un grupo muy particular de pacientes, pero que cada vez se lo ve más porque justamente este tipo de pacientes están aumentando con los tiempos, con el tiempo, digamos. Que estas enfermedades, gracias a la utilización de los antirretrovirales y a los cócteles que se le dan a los pacientes con HIV, se ven menos, digamos, en ese tipo de pacientes, pero que también tenemos que pensarlos en otro tipo de pacientes, como los que utilizan corticoides de manera prolongada, como en el caso de la mucormicosis, los pacientes diabéticos, ¿sí? Cuando vemos un pie diabético, entonces pensar que también puede tener una colonización con un mucor, pensar en el paciente que tuvo una tuberculosis y que tiene de vuelta una manifestación pulmonar, que puede ser un aspergiloma, ¿sí? Pensar también en los primeros que vimos, la candidiasis esofágica como un signo marcador de SIDA, pensar en una criptococosis meningia, que también va a ser un signo marcador de SIDA. Entonces, esos puntos tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo en este tipo de pacientes. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? El lunes que se rinde, entonces. El lunes. Sí. El lunes van a rendir generalidades, micosis superficiales, micosis subcutáneas. Eso. La de la última clase no. Las oportunistas no todavía, porque el miércoles ustedes van a tener casos clínicos de micosis oportunistas. ¿Y las sistémicas? Las sistémicas. Bueno, tampoco. Porque también van a tener el miércoles, van a tener sistémicas endémicas y oportunistas. O sea, la sistémica entraría para el siguiente examen. Para la siguiente semana. ¿Sí? Okay. Y la semana que viene, en el teórico, ya arrancamos con diagnóstico virológico. Así que en biología ya vamos cerrando, ¿sí? Así que esta semana ya también vamos a ir cerrando el glosario de micología, para los que no han completado todavía sus palabras. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, cualquier cosa, ya saben, estamos en el foro, estamos a su disposición, ¿sí? Si nos tardamos un poquito en contestar, pero más de un día seguro que no, ¿está? Si no, ustedes nos avisan si por ahí se nos pasa alguna pregunta en el foro, ¿está? Bueno chicos, nos vemos entonces. Les dejo para que repasen para el lunes. Chau, Chao, chau. profe.